Ok, te voy a hablar de algo que es muy importante en la Biblia, que se repite muchísimo, que está implícito en cada tema de la Biblia, en cada palabra que tú recibes, pero de pronto no le damos la connotación que esta palabra merece. Y quiero hablarte del consejo, consejo. Le puse como título a esta predicación: recibe el consejo. Porque Dios nos aconseja. ¿Cuántos creen eso? Él nos dice antes de qué hacer. No espera a que tú te estrelles para entonces decirte que la embarraste. Así no es Dios. Claro, también nos redarguye cuando nos equivocamos, pero su propósito es que se eviten sufrimientos innecesarios. Su propósito es que antes de hacer algo, tú pidas el consejo, y Dios tiene el consejo. La palabra de Dios está llena de consejos. Toda ella es un consejo para ti. En cualquiera de las áreas en las que tú vives, lo que tú haces, tendrás un consejo de parte de Dios. No hay nada escondido de esta palabra. Por lo tanto, tú puedes ir con confianza y decirle: Señor, háblame, dime qué debo hacer. Y Dios te habla a través de sus grandes maestros. Él te habla a través de su palabra directamente a ti, a través del testigo interior que puso ahí en tu espíritu. Él también te puede hablar a través de su creación. Él te puede hablar a través de personas que están llenas de Dios, llenas de palabra, y a través de ellas puede mostrarte por dónde ir, como también puede hablarte a través de otros que ya han recorrido el camino que tú estás a punto de recorrer. Entonces el consejo de esas personas que ya han entendido cómo funciona, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, te van a ayudar a ti para que cuando tú lo hagas, las cosas te salen bien. Es importante rodearte de esos que conocen lo que tú no conoces, que saben lo que tú no sabes, y siempre estar muy cerca de personas que sean más sabias que tú en cuanto a esos conocimientos, porque yo sé que todos nos necesitamos. Somos un cuerpo, somos una familia. Dice la palabra que cada miembro, cumpliendo su función, unidos por las coyunturas, nos ayudamos para que podamos llegar a cumplir con ese llamado, para que hagamos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Entonces, otra persona tiene lo que tú necesitas, otra persona sabe lo que tú necesitas saber. Dios te puso al lado de otros que van a aportarte eso que a ti te falta, y de paso tú tienes lo que a ellos les falta. Entonces somos un complemento y vamos a crecer. Una de las cosas que a mí más me ha gustado de ser pastor es la consejería, porque veo cómo la consejería le cambia la vida a las personas. Cuando alguien viene y pide un consejo y nosotros se lo damos y ellos lo reciben, lo aplican, lo obedecen, entonces todo comienza a cambiar. Les comienza a mejorar la vida, les comienza a ir bien, sus problemas se minimizan y se sanan también muchas heridas. Aclaro, no son mis consejos, no son los consejos de los pastores. Realmente, si tú has alguna vez estado en una consejería con nosotros, sabes que nunca te decimos: es que yo pienso, o es que a mí me parece, o la verdad desde mi punto de vista. No, jamás hacemos eso. Siempre decimos: la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice esto con respecto a esto. En este problema que tú estás atravesando, en la palabra de Dios encontramos que la salida es esta o esta o esta. Y así siempre tratamos de llevar los consejos. Nos aseguramos que todo lo que decimos esté en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el consejo de Dios para la vida. El que se inventó la vida nos dejó las instrucciones para vivirla como Él quiere que la vivamos. La vida es bella, la vida es hermosa, pero hay gente que piensa que la vida es horrible, que la vida es triste, que la vida es dura. ¿Por qué? Están metidos, muchos de ellos, en el hueco que ellos mismos cavaron. Se metieron en su propia red, se metieron en su propia trampa. Y entonces eso les hace pensar que la vida es dura, que la vida es triste, que la vida es algo muy difícil. Solo falta recibir el consejo de Dios, porque aquel que recibe el consejo de Dios
y cambia su manera de vivir de acuerdo a ese consejo, verá días buenos, verá bendiciones en su vida, verá cómo todo se transforma de un ambiente desolador a la abundancia, a la alegría de vivir. Porque no hay nada más bonito que despertar cada mañana feliz de tener una nueva oportunidad, de saber que puedo hacer algo nuevo, de saber que Dios está conmigo. Eso es hermoso. Triste es ir a la cama esperando que esa noche sea muy larga para no despertar pronto. Eso sí es triste, y no queremos que ninguno de los que vienen a esta iglesia o de sus familiares viva una vida con tanta tristeza y con tanto dolor. Si tenemos la oportunidad de ser felices, hagámoslo. Entonces, yo sé que yo no me las sé todas y ustedes tampoco. Por eso necesitamos siempre ser mentoreados. Dios te dio la palabra, pero también Dios puso maestros, Dios puso pastores, personas conforme a su corazón que pueden ayudarnos a recorrer ese camino que queremos recorrer. Así como ustedes tienen un pastor, yo también lo tengo. Yo tengo un pastor al que le pregunto qué hacer cuando no sé qué hacer, cuando tengo problemas y tengo que enfrentar situaciones que la verdad no he aprendido. Entonces llamo: pastor, dame una cita, por favor. Él me da la cita y me encuentro con él y le expongo el caso. Y él, como es una persona tan sabia, siempre me dice: mira, la palabra de Dios dice así, así, así. Y entonces digo: claro, ¿cómo no lo había visto? Es que Él tiene algo que yo no tengo. Y así es, quizá espiritualmente Él ha recorrido un camino que yo no. Y si me dejo guiar por Él, podré descubrir también esos lugares espirituales donde Él ha estado y yo no. Y así con amigos, mentores, personas muy sabias que me llevan a esos momentos, a esas vidas espirituales donde han descubierto cosas poderosas. Entonces, así mi pastor también tiene su pastor. Y nadie puede andar suelto por la vida. Necesitamos ser pastoreados, necesitamos mentores en la vida, necesitamos personas que nos orienten, que nos enseñen. Y esa es la virtud del consejo, el poder del consejo. Cuando tú dejas que otro te enseñe, que otro te guíe, claro, te aseguras que él sepa lo que está haciendo, entonces vas más seguro que si vas solo. Porque si tú vas solo con tu inexperiencia tratando de descubrir y hacer camino, vas a aprender, sí, pero a los porrazos, a los golpes, vas a perder mucho dinero, vas a perder mucho tiempo. Pero si te dejas orientar y aprendes, entonces puedes asegurar, no te digo que no haya riesgo, claro que lo habrá, pero sí sé que vas a reducir los niveles de riesgo. Vas a hacer que todo sea un poco más seguro por la vida, y eso se llama prudencia. La prudencia tiene que ver con el consejo, porque cuando tú eres prudente, tú primero te asesoras, primero escuchas, calculas, escuchas el consejo, aprendes a administrar, estableces disciplinas en tu vida que te ayudarán a soportar los momentos de tensión. Estarás caminando siempre recogiendo bendiciones y administrándolas bien. Porque podrías trabajar muy duro, pero echar a perder todo lo que ganaste si no eres buen administrador. Entonces no solo se trata de conseguir, se trata también de saber cuidar, de saber multiplicar. Y eso está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña acerca de esto. En Proverbios capítulo 19, versículo 20 y 21, dice así: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Y hago una pausa. Hay dos cosas que nos plantea este versículo: el consejo y la corrección. Muchas veces necesitamos ser aconsejados, eso es prevención, y otras veces necesitamos ser corregidos. Eso después de que nos equivocamos. Por lo general, cada persona que comienza un negocio, un emprendimiento, pues va a cometer errores. Y si tiene a alguien que le está ayudando a guiar u otras personas, pues él va a ir bien. Y si tiene esas mismas personas u otras que le ayudan a corregir lo que ha hecho mal, todo va a mejorar y todo va a ser para la bendición no solo de él, sino de los que le rodean. Porque si a ti te va bien, a los que tú amas también le va a ir bien, ¿o no? A tu familia le va a ir bien. Entonces queremos que nos vaya bien, no para comernos nosotros la bendición. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Cuando recibimos por gracia, de esa misma gracia damos a otros.
Y yo creo que tú también tienes el mismo pensamiento. Dios quiere tener tú quieres tener muchas bendiciones para poder bendecir a muchas personas. ¿No? ¿Tú quieres recibir mucho de Dios para poder dar a otros o no? Y ese es el principio de pensamiento que te trae la abundancia. Porque si eres de aquellos que quieres recibir para almacenar y para tener solo para ti, ahí ya empezaste mal. Porque la generosidad es lo que te asegura la abundancia. Dice la palabra de Dios, el corazón generoso será prosperado. El que retiene más de lo que es justo vendrá a pobreza, dice la palabra de Dios. Así que nos disponemos y decimos, Señor, yo quiero administrar tus riquezas y cuando las tenga en mis manos, quiero ser una persona sabia, generosa, una persona que bendice y ayuda a otros. En el principio de mayordomía, en las Escrituras, cuando Dios nos da algo es para que lo administremos, lo cuidemos y para que lo multipliquemos. Y dentro del mismo principio tú encontrarás que para multiplicar hay que soltar. Tú no puedes agarrarlo todo, tú tienes que soltar, porque cuando tú sueltas, entonces se abren espacios. Y al abrirse espacios, Dios comienza a traer más abundancia y el depósito comienza a agrandarse, a crecer. Y te dejo también esto ahí sobre la mesa. Si somos mayordomos, eso significa que no somos dueños, somos administradores. Todo lo que tú tengas en tu mano es porque Dios te lo ha dado para que lo administres bien. Y si eres fiel en lo poco, Dios te dará mucho más. Pero si tú eres un despilfarrador, un mal administrador, si tú quieres gastarte en vicios y en pecados y en placeres, todo lo que el Señor te da, o en cosas innecesarias, pues asimismo todo comienza a irse, todo comienza a esfumarse de tus manos. Estás a tiempo, y si tú has venido a la iglesia es porque para ti es importante escuchar el consejo de Dios, ¿sí o no? Cada predicación que tú escuches es Dios aconsejándote, Dios diciéndote, ven, ojo con esto, vamos por acá, no vayas a embarrarla en esto, mira con esta decisión, no elijas así, elige de esta manera. Y ahí vamos con Dios creciendo. Entonces dice la palabra, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Habla de la vejez, porque la vejez, según la Biblia, es la etapa más hermosa del hombre. Según la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? Su fuerza. ¿Y cuál es la hermosura de los viejos? Su sabiduría. Eso dicen Proverbios. Según la Biblia, la etapa más hermosa de una persona es la vejez. Pero cuando vemos este mundo, nos llevamos otra impresión, ¿sí o no? Porque la vejez, para el mundo en el que vivimos hoy, es sinónimo de escasez, de soledad, de enfermedad, ¿o no? De vacíos, de tristezas, de imposibilidades. ¿Por qué? Aquí lo dice. Recibe el consejo, acepta la corrección y tendrás una vejez hermosa. Tendrás una vejez bonita, rodeada de personas que te aman. Ese hombre que ha sido mal papá, sus hijos se lo cobrarán cuando él esté viejo. Y no es que vayan a vengarse y hacer algo malo en contra de su papá, no. Simplemente la falta de visita, la falta de una llamadita, de un papá, ¿cómo estás? De un regalito, de estar en su cumpleaños, de compartir con él la Navidad. Esas cosas duelen. Alguien que se esforzó, que trabajó toda la vida, pero que de pronto no supo administrar, no supo construir, ahora en su vejez se siente solo, se siente abandonado. Pues resulta que la Biblia nos dice todo lo contrario. La vejez es la etapa más hermosa del ser humano, porque es el tiempo donde va a poder disfrutar de todo lo que trabajó en su vida sin desgastarse, sin poner mucho esfuerzo. Es el tiempo donde va a poder compartir lo que Dios le dio con alegría. Y es que, piénsalo, llegar a la vejez sin ni siquiera una casa, ni siquiera un lugar donde uno poder estar tranquilo, es muy duro. Llegar a la vejez dependiendo de otros es muy duro. Es muy diferente si esa persona tiene algo seguro. Yo no estoy hablando de millones, yo estoy hablando de algo seguro, de algo donde
de donde pueda tomar, de donde pueda sacar, de donde tenga su comida siempre fija, su vestido siempre fijo, su tranquilidad. Y si es alguien de fe, por eso es tan importante recibir palabra de fe toda la vida. Porque si tú tienes palabra de fe guardada en tu corazón, tú no vas a ser un viejito enfermo, tú vas a ser un anciano saludable y bendecido. Y yo creo que hasta que Cristo venga, nos llevará sanos. Si es posible. Entonces, vejez no es sinónimo de achaques, no es sinónimo de enfermedad, no. La vejez tiene que ser sinónimo de belleza, de hermosura. Eso tiene que ser la vejez. Lo que pasa es que acá en la palabra de Dios vemos claramente que para lograr eso se necesita tener el consejo siempre en el corazón y aceptar con humildad la corrección. Si te corrige a alguien, no seas orgulloso. Escucha, puede ser Dios hablándote para evitarte próximos fracasos. Si escuchas consejos de que te dicen no hagas eso, ten cuidado, administra bien, mira que estás haciendo las cosas mal, pero tú estás obstinado y dices no, es que yo tengo la razón, eso se llama orgullo. La palabra de Dios dice no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, apártate del mal. Dios es el que endereza las veredas, Dios es el que guía el camino. Entonces escuchar el consejo es algo de sabios. ¿Y qué es sabiduría? Aquí está la sabiduría. En la palabra de Dios tú encuentras la mente de Dios. Él nos dejó en este libro tan poderoso que llamamos Biblia, que es la recopilación de varios libros escritos por personas inspiradas por el Espíritu Santo, que tuvieron de Dios algo que Él les dijo. Ellos no lo escribieron porque sí. Esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y está aquí en esta palabra. ¿Qué hay aquí? Los pensamientos de Dios, la mente de Dios. Eso es lo que tú encuentras en este libro. ¿Qué es sabiduría entonces? Una buena definición es poder aplicar la inteligencia de Dios en mi vida. Eso es el sabio, ¿no? Poder aplicar la inteligencia de Dios en mi vida. Mientras tú conoces cómo piensa Dios, qué solución le da Dios a cada circunstancia difícil, o qué elecciones Dios tomaría si fuese el caso suyo, entonces vas a tener que pasar bastante tiempo. Nos toma la vida entera aprender a entender la mente de Dios. Pero para eso Dios dejó personas que te pueden ayudar, que te pueden guiar, que saben algo que tú no, y ese consejo te puede ayudar. Aún pasaras toda la vida estudiando la Biblia, tampoco terminarías de entender la mente de Dios. Y eso hace más interesante la eternidad, ¿no crees? Porque después que nos vayamos de acá, seguiremos aprendiendo. Seguiremos entendiendo la mente de Dios, cada día entendiendo su pensamiento de cómo Él hace para que todo sea perfecto, de cómo Él puede llegar a ser ese creador que es, ese Dios eterno, poderoso. Y todo eso el Señor nos lo va a transmitir. Tu vida apenas está empezando, porque con Dios es para siempre. Solo que te lo quiero decir de esta manera: tu salvación no depende de lo que tú hagas, tu salvación depende de lo que hizo Cristo. Pero esta vida es una sola. Tú nunca volverás a ser un humano. Tú nunca tendrás otra vez la carne que tienes aquí. Haz que esto valga la pena. Haz que la vida aquí sea una vida bendecida, una vida victoriosa, una vida de bendición que bendijo a otras personas. Que en la eternidad, si tú recuerdas esta vida que tuviste presente en la tierra, digas, valió la pena. Sirvió, fue una bendición. Tú nunca serás otra vez esposo en la vida. Entonces haz que valga la pena. Jesús dijo, en el cielo, en la eternidad, nadie se casará ni se dará en casamiento. Seremos semejantes a los ángeles. En Eclesiastés dice, gózate con la mujer de tu juventud, porque esto es tu parte en la tierra. El matrimonio es algo de acá, de esta tierra. Una vez te vayas de esta tierra, nunca más sabrás qué es ser esposo, ser esposa. Entonces tienes la dicha, la oportunidad de tener un hogar y te la pasas peleando. Y te la pasas gritando y te la pasas con problemas con tu esposo, con tu esposa. En vez de hacer que esto sea lindo, que el recuerdo que tengas en la eternidad sea un recuerdo bonito.
Que digamos, yo tuve esposa, yo fui esposo, esa que anda por allá a la luz, esa fue mi esposa. Trato de gatearle, pero pues ya no se puede, porque acá en el cielo no se puede. Pero yo fui esposo y en mi vida humana pude hacer las cosas bien y pude darme la dicha de disfrutar la vida con una persona a mi lado. Lo que pasa es que para hacer eso así se necesita sabiduría. Porque sin sabiduría es imposible llevar un hogar en paz. ¿O no? Sin sabiduría llevar un hogar sin contiendas, sin gritos, sin pleitos, en armonía, en alegría, no se puede. Pero con la sabiduría, la inteligencia de Dios sí es posible. Si ves que todo lo que Dios dijo que es bonito, hoy día el mundo lo tiene como algo tortuoso. ¿Te vas a casar? Uy, no. Ya, te amarraste la vida. ¿Por qué piensan así? Porque no se han hecho las cosas con el consejo de Dios. Si se siguiera el consejo de Dios, entonces todo sería como Dios lo diseñó. El matrimonio sería lo más hermoso que tú puedas vivir aquí como hombre, como mujer en esta tierra. Ser papá sería una dicha, una alegría, no solo en esos primeros años, sino también en la adolescencia, también en la juventud. Si haces las cosas con el consejo de Dios, tú puedes tener una vida abundante, una vida suplida para que no te estén faltando cosas acá. El consejo de Dios es lo que nosotros necesitamos guardar. Que si Cristo viene antes, pues gloria a Dios. Pero si se demora y llegamos a viejos, pues también gloria a Dios. Más tiempo para construir más acerca de todo lo que Dios me dijo que hiciera. Gloria a Dios. Tenemos la bendición hoy y el poder hoy de elegir. Porque la elección sí es tuya, eso no lo hace Dios por ti. El tomar tus decisiones, eso es único, propio. Nadie más lo hace por ti. Si tú hablas con esa muchacha que se metió con el muchacho y la muchacha quedó embarazada y el muchacho no respondió y se fue, y entonces tú hablas con ella y ella dice, es que yo fui muy boba. ¿Sí o no? No, es que fui tan boba, pero ¿por qué no pensó eso antes? Lo pensó después, cuando ya le toca enfrentar una nueva vida. Que se puede, claro, con Dios puede sacar ese bebé adelante, seguro Dios le va a dar la provisión, pero no va a ser igual que si hubiese esperado el tiempo correcto en el entorno correcto. ¿Sí o no? Por eso el consejo es tan importante en la vida. Y si tú eres joven, este mensaje es para ti. No pienses que es un mensaje para los viejitos, no es un mensaje para toda la iglesia. Porque si estás escuchando esa palabra, hoy puedes comenzar a hacer las cosas bien. Y puedes escuchar el consejo de Dios. Y en vez de estar apresurándote a tomar decisiones como loco, deberías primero escuchar qué dice Dios al respecto. Escuchar personas que han recorrido el camino que tú quieres recorrer. Y entonces con cabeza fría, pero con los pies sobre la tierra, pero con el corazón en el cielo, comienzas a dar pasos de fe. Toma riesgos, pero riesgos dirigidos, riesgos calculados. Vas de la mano de tu Señor y le crees a Dios, y entonces tú vas a crecer constantemente, porque si tú vas con Dios te irá bien. Con Dios es imposible fracasar. Te tiene que ir bien. Amén. Entonces el consejo es algo muy importante. En Proverbios capítulo 15, versículo 22, voy a leerte Nueva Traducción Viviente, dice: los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Léelo ahí conmigo. ¿Qué dice? Los planes fracasan por falta de consejo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando los planes fracasan es porque faltó consejo. Faltó conceptualizarse un poquito más acerca de lo que iba a hacer. Faltó asesoría. Faltó rodearse de buenos amigos que le ayudaran a hacer realidad ese plan, ese proyecto. Es que lo dice la Escritura y te lo dice como advertencia para que dejes de estar en derrotas continuas y comiences a vivir en victorias continuas. Si eso es lo que Dios quiere para ti,
¿Por qué no hacerlo? Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Y aquí habla acerca de los que te aconsejan, porque tú no le vas a pedir consejos a alguien que no haya tenido éxito en lo que tú quieres hacer. ¿Sí o no? Por eso rodéate de gente que sea clave en la vida. Busca gente más sabia que tú, más inteligente que tú, gente más conocedora que tú en eso que tú quieres crecer. Porque si te juntas con aquellos que ni siquiera pueden tener disciplinas en la vida, ¿cuál es el riesgo? Aprenderás las manías de ellos. Dice la palabra, el que se junta con necios será quebrantado. El que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Júntate con personas necias y tendrás los mismos quebrantos que tienen ellos. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, no busques a tu amigo divorciado para hablar. No busques al que es bien promiscuo, que se la pasa con una y con la otra. Aléjate de ese hombre te va a dañar, te va a llevar por el abismo con él. Selecciona tus amistades. Rodéate de gente buena, gente que te ayude. Joven, no te metas y no tengas amigos que consuman vicios. Ay, pero es que es mi amigo, yo no lo puedo despreciar. No te estoy diciendo que lo desprecies, solo te estoy pidiendo hoy, o te estoy diciendo hoy como consejo, aléjate. No abras tu corazón a personas que pueden entrar y dañarte. Pero, o sea que yo tengo que alejarme de todo el mundo que no sea bueno, que no sea mejor que yo. Cuando Dios me envió a ayudar a los que están perdidos, a los que están mal, a los que están en problemas, sí, Dios nos envió a eso, pero hay una línea muy delgada que se puede cruzar. ¿Y cuál es? Dejar de ser influencia y comenzar a ser influenciado. Entonces tú tienes que mirar muy bien si dejaste de ser una buena influencia para esos necios y comenzaste a ser influenciado por ellos, lo mejor es que te alejes de ahí. Aléjate. Tú los puedes ayudar más si te alejas de ellos, te fortaleces y luego regresas a ayudarlos. Que si permaneces con ellos ahí, dejándote hundir con ellos. Que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Y dice aquí la palabra de Dios, si tú tienes muchos consejeros, gente buena, gente que te va a ayudar, pues ellos te van a llevar para bien. Está la esposa peleando con el esposo, están pasando un momento difícil y ella tiene una amiga. Y esa amiga, que es muy querida, que es muy linda, era la del colegio, la del prom, no sé qué. Pero esa amiga le dice, no sea tan boba, vámonos de rumba este sábado, vamos con unos amigos, usted tiene derecho a ser libre, a divertirse, usted tiene derecho a pasarla bien. ¿Tú crees que es buen consejo ese? ¿Pero sí o no? Entonces, ay sí, oiga sí. Ay, tiene derecho a divertirse. No. Aléjate de ahí. Porque el enemigo engaña. Él trae engaños. ¿Qué quiere el enemigo? Destruir lo que has construido. ¿Cuánto tiempo te costó hoy tener lo que tienes? Una mala decisión y puedes botar toda la basura. ¿Cuánto tiempo? Tenemos tantas bendiciones en nuestras manos. Ayer hablaba con Ferchito, que por acá está, y con Juan Carlos mientras esperábamos nuestros hijos que salían de sed con niños. Y hablábamos de cómo está el mundo hoy, que hay tantas posibilidades de pecar, que a la vuelta de la esquina, en el celular, en cualquier momento, uno podría cometer cualquier tipo de cosas. Y Fercho nos contaba cómo en su trabajo también hay tanta cosa mala. Pero él dijo algo sabio, él dijo, no, yo sí cuando voy a hacer mi trabajo, yo voy a lo que voy y chao, y vuelvo para mi casa y listo. No me pongo a perder el tiempo, ni siquiera le doy espacio a mi mente para que se imagine cosas, no. Yo voy a lo que voy y vuelvo. ¿Por qué? Dijo él, porque yo tengo una familia. Yo no puedo poner en riesgo mi ministerio, mi familia. Tengo unos hijos que van a seguir mis pisadas. Yo no puedo arriesgarme a eso. ¿Eso es sabiduría o no? Y este mundo cada día va a estar peor. Por eso, entre más este mundo esté peor, se sabrá quién es verdadero cristiano y quién no. Porque el Espíritu Santo te dará la fortaleza para mantenerte lejos de las suciedades de este mundo
y poder ser hombres de Dios en medio de tanta perversidad? Claro que se puede. Pero aquellos que se dejan influenciar por el mundo terminará arrastrándoselos. Porque llega un punto en el que ya no van a poder aparentar y llevar esa doble vida, esa vida de espirituales y esa vida de carnales, ¿no? Llega un momento en el que si ellos no buscan a Dios de corazón, el mundo se los comienza a comer. Hay que ser sabios, porque el mal acecha, la destrucción acecha, y hay muchas cosas para cuidar. Tú necesitas cuidar tu jardín, necesitas cuidar tu vida. Y quiero que me acompañes a Isaías capítulo 28, versículo 23, y veas conmigo algo acá que es poderoso. Estad atentos y oíd mi voz, dice Dios. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Dónde toca poner la semilla? En el lugar apropiado. Tú no puedes regarla por ahí, no. El eneldo se siembra donde se siembra el eneldo. El comino se siembra donde debe ponerse el comino. El trigo se pone en el lugar indicado y el surco se hace bien hecho para que no se pierda esa semilla y haya una gran cosecha. Y Dios pone aquí diferentes tipos de semillas que tienes en tu mano como agricultor, que tienes que específicamente poner donde deben ir, o si no perderás eso que estás sembrando. Tú no puedes sembrar tu energía, tu tiempo, tu trabajo en algo que no te va a dar fruto o algo que no tiene nada que ver con el llamado que Dios te hizo a ti. Ahí se te van las fuerzas, ahí pierdes el tiempo, se te va la vida y no construyes nada conciso. Pero si tú te enfocas en eso que Dios te dijo, ahí es por donde va el bien. Y tenemos diferentes tierras porque la vida se compone de diferentes áreas. Y es que si quieres tener una bendición integral, o sea, que todo esté funcionando bien, tú necesitas poner en cada área de tu vida las semillas correspondientes. En el eneldo se siembra donde debe ser. Y el comino también. Y cada una de las semillas de las que habla aquí la palabra de Dios, que tienen que ver con las partes de nuestra vida. Algunos se sobreenfatizan en ciertas áreas y les va bien en ese lugar, pero las demás áreas las descuidan. Entonces es donde vemos personas que aunque tengan dinero y les está bien, yendo bien económicamente, sus hogares están desbaratados, les está yendo mal en su matrimonio, con sus hijos, no están las cosas bien, o espiritualmente están muy vacíos, están muy desordenados. Y yo he visto gente que ama a Dios y que le sirve a Dios y que oran y todo, pero económicamente quebrados, arruinados. Y entonces me pregunto, ¿realmente eso es lo que Dios quiere? No, lo que pasa es que si tú no siembras en cada tierra, en cada parte de tu vida, las semillas indicadas, tú no vas a tener una vida integralmente bendecida. ¿Cómo conoces un hijo de Dios maduro? Porque en todo lo que es su vida hay bendición. Porque si tú le revisas su hogar, ahí hay bendición. Porque si tú le revisas su vida emocional, es una persona alegre, siempre está bien, no tiene problemas con la depresión, con la ansiedad, está bendecido. Le mira su salud, siempre está sano, vigoroso, fuerte, bendecido en su salud. Le mira su economía, está muy bien, está bendecido, está avanzando, está creciendo. Cuando hay un crecimiento espiritual sano, eso se refleja en todas las áreas de la vida también. En tercera de Juan dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no solo en una de las cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, pero para ello hay que saber poner las semillas indicadas en las tierras indicadas donde debe ser. Cuando a mí vienen a preguntarme, a pedirme un consejo con respecto a alguna de las tierras de su vida, yo no puedo ni manipular ni obligar a nadie a hacer algo. Yo simplemente, ¿qué hago?
doy la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto y tú tienes ciertas directrices que te pueden llevar a tomar una decisión sabia. Yo no puedo decirte con quién casarte, yo no puedo decirte dónde invertir. Ese no es trabajo mío, ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero sí te puedo dar los parámetros, lo que dice la Biblia, de razones para tener en cuenta y para medir la tierra donde tú debes sembrar. Eso sí, te lo puedo explicar. Cómo calcular los tiempos, cómo calcular la tierra, cómo calcular tus semillas, todo lo que debes hacer como administrador. Eso sí, porque la palabra de Dios está llena de eso. Para todo lo demás, que es esa trivialidad de la vida, con las cosas puntuales de la vida, tú necesitas al Espíritu Santo para que te guíe. Pero es algo que cada quien tiene que desarrollar. Porque si tú vas a una iglesia pensando que esa iglesia es la que te va a arreglar la vida, ella en parte sí te ayuda, pero es la obra del Espíritu Santo en ti que te llevará a ese éxito. Pues tú necesitas dejar que Él obre. Y por eso debes poner las semillas donde debes ponerlas. Y no estar dependiendo del consejo del amigo malo o del pensamiento, de la razón que de pronto tengo en ese momento. No, aquí dice la palabra de Dios que Dios nos llama y nos dice: atiéndanme, óiganme, porque cuando ustedes siembran tienen que saber sembrar, tienen que hacer bien las cosas desde el principio. Cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Y mira lo que dice el 26: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. O sea, es porque Dios nos instruye y nos enseña lo recto que podemos sembrar bien. Esta vida es de sembrar. Pero ahora, lo que sigue, versículo 27: que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Versículo 28: el grano se trilla, pero no lo trilla para siempre, ni lo comprime en la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Ya habló de la siembra, ahora te está hablando de cuidar, de manejar bien tu cosecha. ¿Sí te fijas? Tú pones la semilla, la avena, el eneldo, el comino, todas las que dijo acá, en el lugar indicado, de la manera indicada. Ahora que tienes una cosecha, no agarras tú el comino y lo comienzas a golpear con un palo porque lo puedes destruir. Tú tienes que usar varas indicadas para hacer bien el trabajo. Tú necesitas cuidar de tu cosecha o tu cosecha se echará a perder. Y eso lo hemos visto mucho. Personas que trabajan, les pagan muy bien, agarran su sueldo y en un día se lo despilfarran. Pueden tener la cosecha, pero se necesita no solo sabiduría para sembrar, sino también para administrar la cosecha. Porque la bendición, dicen Proverbios, la bendición destruye al necio. Si la persona es necia, así le llegan todas las bendiciones. Esas bendiciones, en vez de enriquecerle, le van a destruir. Y ganan dinero y se lo gastan en placeres. Y se lo gastan en lo que no deben gastárselo. Ven la publicidad del nuevo producto que salió y saben que tienen que cumplir compromisos económicos, pero dicen: no importa, yo me lo compro y después miro cómo tapo los huecos. Y ahí está, esclavizado a un consumismo y derrochando las bendiciones de Dios. Por eso es que nunca avanzan. Se necesita sabiduría para administrar. Y quien da esa sabiduría, el último versículo que leímos lo dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo. Escucha eso, el consejo es maravilloso y engrandecer la sabiduría. El consejo de Dios es el que nos enseña a construir bien y a cuidar lo construido. Es el que nos enseña a sembrar bien y a cuidar nuestras cosechas. Porque entre más tú creces con Dios, también crece el nivel de responsabilidad. ¿O no? Si tú ganas más, vas a gastar más. Y eso está en Eclesiastés, ¿no? Entre más aumentan los bienes de la persona, también aumentan los que los consumen. Así dice el versículo. Entonces no te asustes, tranquilo, porque es normal que si tú estás ganando más, vas a gastar más. Eso es normal.
Y si tú te quedas ahí con lo poquito y dices, yo no voy a comprar nada porque yo solamente voy a vivir mi vida así, austera, y comienzas a amontonar y a amontonar, eso también es malo, ¿no? Eso también es muy malo. Dice Isaías, si Dios te da la casa, también te da para las cortinas. ¿Sí? Si Dios te da para la casa, también te da para las cortinas. Dice, ensancha el sitio de tu tienda, el lugar de tu territorio, no seas escasa, extiende tus cortinas, ¿no? O sea, porque una casa grande requiere ventanas grandes y las ventanas, más cortinas, y las cortinas son caras, ¿o no? Pero eso no importa, uno las pone porque uno dice, si ahí subo para la casa, pues también hay para las cortinas. Para no decir que si tiene para el whisky, tiene para el hielo. Pero si tú tienes todo lo que el Señor te da, acéptalo, créele al Señor que el Señor te va a dar para sostenerlo. Si Dios te da un carro, te da para todo lo que implica tener un carro, porque tener un carro es muchos gastos. Pero por eso vas a dejar de comprar un carro. No, si el Señor te bendice, gloria a Dios, vamos por el carro. Y vamos a ser bendecidos. Y si Dios me trajo hasta aquí, es para engrandecerme más, no para traerme escasez con las bendiciones. Si el Señor me bendijo hasta aquí, es para seguir creciendo. Entonces no seas escaso. Créele a Dios, avanza con Dios, comienza a fructificar, siembra bien y vendrán cosechas. Y ahora, cuando tenga las cosechas, cuida y administra con sabiduría esas cosechas, para que esas cosechas se multipliquen. Para eso el Señor quiere bendecirte cada día más. Y no tengas miedo al futuro, que puede pasar, que de pronto no funcione, que de pronto se caiga el negocio, que de pronto deje de vender, que venga una situación difícil sobre mi país. No tengas miedo de eso, tú eres un hijo de Dios y el Señor te sostendrá. Y tú perteneces a un reino espiritual, donde Jesús es el rey de tu reino, y el rey de tu reino es muy generoso y Él siempre te va a bendecir. Y yo sigo creyendo que hasta que Cristo venga, fructificaremos, multiplicaremos, y el Señor nos recogerá con manos llenas. Entonces no seas escaso, créele al Señor. Entre más tú tienes, más vas a gastar, es normal, pero tú relájate, que el Señor va a proveer para todo. Solo que necesitas aumentar tus niveles de cuidado, porque entre más tienes, más hay que cuidar. Es un jardín, tu vida es un jardín que tú tienes que cuidar. Si tienes un apartamento de 40 metros cuadrados, hacerle aseo es fácil. Pero si tienes una casa de 200 metros cuadrados, a los que les gusta hacer aseo, díganme, es otra cosa, ¿no? Pero aún así hay mujeres que dicen, ay, eso es una casa tan grande, no, porque para el aseo eso es terrible. Pero si usted da una casa grande, o sea, por favor, ¿por qué vas a dejar de llevarte las bendiciones que el Señor tiene solo por el miedo? Que no vas a poder, que no vas a tener, que no te va a alcanzar. No, el Señor, cuando comienza a bendecir, no para. Y Dios lo seguirá haciendo y te seguirá bendiciendo. Claro que tienes que ser mesurado, calculador, tienes que ser buen administrador e invertir para multiplicación, no solo para consumo. ¿Sí me escuchaste? Porque las inversiones deben ser para multiplicación. Mucha gente solo invierte para consumo. Entonces, si yo invierto para consumo, pues ¿cuál es el problema? Que me lo consumo. Entonces después ya no voy a tener. Es como comerse la semilla. La semilla no se come, la semilla se siembra. Hay que seguir sembrando y hay que seguir cuidando las cosechas. Si te cuesta hacer aseo en tu casa pequeñita hoy, ¿por qué Dios te daría una grande? Si mantienes desordenada la que tienes pequeña, entonces Dios te va a dar una grande para que el desorden sea más grande. No, sé fiel en lo poco y Dios te dará lo mucho. Sé fiel en eso que el Señor te dio hoy, aunque te parece muy poquito, no importa. Eso que tú tienes es la materia prima, eso que tú tienes es el potencial de Dios, porque Dios ahí comienza a traer la multiplicación. Esto, dice aquí la palabra de Dios, lo hizo así el Señor para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Hay que ser sabios, iglesia. No somos como los del mundo, somos gente de Dios. Qué tristeza cuando alguien trabajó muy duro y luego
deja su dinero donde las prostitutas, en la cantina, en el orinal, porque se orinó todo el sueldo. Porque de verdad eso es triste, ¿no les parece que es triste? Eso es muy triste. Vaya y dele, y dele, y dele, y dele, y ahí se le fue la platica. No importa, yo vuelvo a trabajar este mes. Ese pensamiento lo tiene así toda la vida. Toda la vida. ¿Se has visto? Que no salen de ahí. Siempre están, apenas reciben la platica, para la tienda. Uy, no, qué dolor. Eso duele. Porque eso que se ganó con esfuerzo, piensa que ese sueldo que tú tienes no solamente son billetes, es tu tiempo, son tus fuerzas, ¿o no? Son tus talentos, son tus dones. Ahí en ese dinero que tú tienes es el conjunto de muchas cosas. Entonces tú tienes que cuidarlo, administrarlo. Y en la parábola de los talentos, por ejemplo, o de las minas, la forma de multiplicarlo también es compartiéndolo, bendiciendo, ayudando también a otras personas. Y dice la palabra de Dios que nosotros no debemos comernos todo, es decir, dice, el que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Hay una parte que uno retiene porque es normal, pero hay otra parte que uno debe dejar correr, dejar fluir, bien sea bendiciendo, ofrendando, voy a diezmar, voy a dar lo que el Señor me dice que dé, voy a ayudar a otras personas, y eso hace que venga más y más multiplicación, para que en las moradas eternas te inviten a sus casas, dice la palabra de Dios. Cuando tú inviertes en alguien que le sirve a Dios, un día con las moradas eternas te invitarán a sus casas. Así dice la palabra. Pensamos no solamente en el momento, sabemos que los principios de multiplicación son para aplicarlos aquí, porque es lo que me va a traer más y más provisión y más abundancia. Esto lo dijo Dios, eso no lo estoy diciendo yo. Hay que cuidar las semillas, sembrarlas bien, pero también hay que cuidar las cosechas. Amén. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El corazón en el Antiguo Testamento se refiere al alma. El corazón en el Nuevo Testamento se refiere al espíritu y al alma, o a uno de los dos. Pero en el Antiguo Testamento, como nadie había nacido de nuevo, habla del alma. Y yo ya te he dicho 1000 veces que es el alma. En el alma están las emociones, el intelecto y la voluntad. Por eso Jeremías dice que el corazón es engañoso y es perverso. No te dejes guiar por tu corazón, porque si tú te dejas guiar por tu corazón, tú puedes cometer grandes errores en la vida. El corazón te impulsa, te emociona y metes tu plata donde no debes meterla. Te emociona y te metes con la mujer que no deberías meterte, porque el alma se llena de sentimientos, es como picos emocionales. La palabra para corazón en el Antiguo Testamento significa saltarín, porque eso es solo saltos, 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 picos emocionales. Ay, ahora me gusta esta, no, ya no, ahora me gusta es esta. Nunca van a tener una vida estable si se dejan guiar por el corazón. En el Nuevo Testamento el corazón cambia, porque si tú eres una persona que ha madurado espiritualmente, que ha renovado el espíritu de la mente, tú puedes tener el corazón como uno de los testigos que Dios usa para guiarte. Pero si eres alguien maduro espiritualmente, si eres alguien que está todavía en carnalidades, todavía estás en tu carne, el corazón te va a traicionar. A nosotros nos pasó. Hace un tiempo nos propusieron un negocio, que un apartamento, que lo máximo. ¿Y sabes qué hicimos nosotros? Ay, sí, emocionadísimos. Hágale, metimos esa plata ahí. Y era una estafa. ¿Cuál fue el error? No nos asesoramos. Yo dije tan bobo, o sea, de verdad, teniendo tantos amigos abogados, teniendo tantas personas que conocen en el gremio, que saben, pero por la emoción del momento cometimos un error. Ahí está la palabra donde dice el corazón te puede engañar. El corazón es engañoso, no lo sigas. Si tú eres maduro espiritualmente, úsalo como uno de tus testigos. Aún así no puede ser tu guía directa, porque tenemos varios testigos que nos guían, ¿no? Al tomar decisiones que Dios nos dio. Pero si tú estás ahí aún en crecimiento, desconfía mucho de tu corazón, porque tu corazón te puede
llevar por el camino equivocado. Y si estamos hablando de cuidar cosechas y de cuidar siembras, entonces hay que cuidar el corazón. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón te hace cometer errores. Dime si alguna vez te equivocaste por escuchar a tu corazón. ¿Sí o no? La verdad. ¿Cuántos problemas tontos solo por escuchar el corazón? Ay, por aquí fue, vamos. No, vamos a meterle palabra a nuestro espíritu, más palabra, hasta que nuestro corazón sea un corazón santo, hasta que nuestra alma esté alineada al espíritu. Entonces ahí sí podríamos escuchar lo que Él nos dice, porque ya está educado con la palabra de Dios, ya hemos renovado el espíritu de la mente. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Dios es el único que permanece. La sabiduría del hombre es muy fluctuante. Si ves todas las tendencias filosóficas, todo lo que se ha levantado en los últimos tiempos, ellos tratan de debatir la palabra de Dios y buscan a todo medio decir que la palabra de Dios no es verdad. Y entonces escuchas el filósofo y hablando del naturalismo y hablando del escepticismo radical y de muchas otras cosas que son como las tendencias más fuertes ahora, donde la gente se mete solamente en los razonamientos humanos y no son más que un divagar de pensamientos, porque no hay nada más profundo allí. Siempre tienen que cambiar sus posiciones, sus teorías, sus argumentos, porque cada vez se descubre algo nuevo, entonces ellos tienen que cambiar su posición. Y ves que los grandes pensadores del pasado se han encontrado muchos errores allí, que se ha tenido que adaptar la filosofía. ¿Sabes algo? La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tú puedes confiar completamente en ella, porque esta palabra no ha tenido que modificarse ni una sola vez. Esta es la palabra de Dios y es una palabra eterna. Haces bien al estar atento a ella como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad, porque la palabra del Señor es la que te va a enseñar, es la que te va a mostrar y te va a decir por dónde andar, para que no te equivoques, para que no tengas que pagar dolores. En Salmos capítulo 1 dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Tú te sabes el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Bienaventurado, te irá bien en la vida si no escuchas el consejo de los malos, ni andas en los caminos de los pecadores, ni te sientas a escarnecer con los demás, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está. Y en su ley medita de día y de noche. Más palabra, más revelación, más consejo de Dios. ¿Cómo hago las cosas, Señor? Enséñame. Y Dios dice: claro, ven, te explico. Y tú la abres y comienzas a recibir la verdad en tu corazón. En la ley de Jehová está mi delicia. Dice aquí la palabra: y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la pelusa. El tamo es apenas esa hojarasca, eso que se lleva el viento. Así son los malos, los que no aman la palabra de Dios, los que no conocen la palabra del Señor, son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hoy estamos en la congregación de los justos. Aquí hay árboles plantados en las aguas, que dan fruto y que su hoja no cae, y que todo lo que hacen, todo lo que ustedes hacen, va a prosperar. Pero hay que recibir el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es el que nos lleva a esa vida abundante que dice el Salmo capítulo 1. Dice Proverbios en el capítulo 15 versículo 5 así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Prudente, di conmigo prudente. La prudencia no pelea con la fe, pero ojo, la prudencia no es temor. Uno debe ser
muy prudente, pero no llegar a ser temeroso. Uno debe tener mucha fe, pero no llegar a ser imprudente. No sé si me estoy explicando. A veces las personas tergiversan un poco esto y dicen: es que yo tengo fe, y se lanzan como locos al vacío. Se lanzan así como los zancuditos cuando uno hace la fogata y se estrellan con el fuego y se mueren. A veces la gente piensa que tener fe es arriesgarse a hacer todo lo que se les viene a la cabeza. Eso no es tener fe, eso es ser imprudente. Tener fe es cuando la palabra del Señor ha movido tu corazón y te ha inspirado, porque Dios produce el querer como el hacer según su santa voluntad. Entonces, cuando tú tienes una verdad de Dios en tu corazón, tú vas hacia allá porque sabes que Dios te va a empoderar. Pero hay una parte humana en esto. ¿Y cuál es esa parte humana? Tú tienes que calcular. Jesús dijo: el que construye una torre primero se sienta y calcula, no sea que a mitad de construcción se le acaben sus recursos y quede en vergüenza ante las personas que lo están viendo. El cálculo es prudencia. Esa es la parte humana que nosotros tenemos o tenemos que hacer. Nunca te lances que porque tienes fe sin hacer cálculos. Calcula primero. ¿Cómo vas a pagarlo? ¿Cómo vas a sostenerlo? ¿Cómo vas a hacer que eso funcione y se mantenga? Calcula las disciplinas que necesitas establecer en tu vida para que eso funcione. ¿Alguien aquí tiene negocios? Un negocio requiere disciplina, ¿o no? Si dices: ay, hoy voy a dormir hasta las 12, hoy abro el negocio a las 2, vas a perder los clientes. Tienes que ser disciplinado y levantarte temprano e ir a la hora que tienes que abrir y estar ahí y hacer todo lo pertinente y manejar una contabilidad y luego cerrar a la hora que tienes que cerrar, y aparte de eso tienes que trabajar extra porque tienes que mirar lo que vendiste, mirar qué toca comprar. Eso de ser tu propio jefe es trabajar más duro, ¿o no? Sé tu propio jefe. Sé tu propio jefe, gloria a Dios. Y si es así, qué bendición. Pero tienes que entender que eso implica más responsabilidad, porque tienes que cuidar de esto, o si no, esto no va a funcionar. Y el cálculo en parte es esto también. Tienes que establecer disciplinas, tienes que poner horarios, tienes que saber qué tanto implica todo lo que estás haciendo. Y después de que hiciste todo eso, entonces tú sigues adelante y le dices: Señor, dime, ¿lo hago o no lo hago? Y cuando el Señor te dirige, entonces arriésgate, da pasos en fe y el Señor estará contigo. Pero su palabra debe siempre ser tu guía. No menosprecies el consejo. El que guarda la corrección, dice la palabra de Dios, vendrá a ser prudente. Proverbios capítulo 15 versículo 5, ¿no? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Esa es la palabra, prudente. En Isaías capítulo 25 versículo 1 dice la palabra: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. La palabra de Dios es eterna. Tantos versículos que te he dado hoy, y la mayoría de ellos están en el Antiguo Testamento. Fueron palabras que se escribieron hace cientos de años, milenios de hecho. ¿Y sabes qué? Hasta el día de hoy siguen vigentes. Su palabra nunca pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Es eterna, y aunque estamos en la dispensación de gracia, el Espíritu Santo te da la claridad para trazar la escritura, para que tú puedas tomar el consejo de Dios, y sus consejos antiguos seguirán siendo muy poderosos, porque Dios nunca ha cambiado. Él es el mismo, desde siempre y para siempre lo será. Él cambió sus métodos, Él cambió sus formas, pero Él sigue siendo el mismo. Por eso, al escuchar su consejo, al escuchar su palabra, tú estás tomando para tu vida lo mejor. El consejo de Dios, dice aquí la palabra, es verdad y firmeza. Y mira la palabra firmeza, porque firmeza es algo que no se mueve. Es el que construye su casa en la roca, y aunque vengan vendavales, vientos, tormentas, esa casa sigue firme. Eso hace el consejo de Dios. Yo no puedo decirte que todo será fácil, porque no es así. Yo no puedo decirte que las cosas te van a salir de primerazo, no. Vas a tener que perseverar, vas a tener que creer, vas a tener que levantarte muchas veces.
y a veces cometerás errores, pero tú seguirás, porque si el Señor te está guiando, tú vas firme en lo que estás haciendo. Lo que sí sé es que si tú estás basándote en el consejo de Dios para hacer tu vida, tú estarás firme y ninguna tribulación que venga sobre ti va a poder destruirte. ¿Sabes qué pasa con el necio? El necio construye rápido, pero en la tormenta su casa se cae. Entonces tiene que volver a empezar. Y si él no se acerca al consejo de Dios, otra vez verá su casa caer y reconstruir, y caer y reconstruir. Y así pasan muchos años, mucho tiempo. Toda la vida se va en eso. Como hijos sabios de Dios, escuchamos el consejo de Dios, escuchamos lo que el Señor nos dice. En Proverbios capítulo 4, versículo 10, lee conmigo este versículo, dice la palabra de Dios así: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Y mira lo que dice ahora: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. El consejo es tu vida. O sea, de un consejo puede depender tu vida. Guarda el consejo, no lo dejes, retén el consejo. Escucha lo que el Señor te dice. Mi papá a mí me aconsejaba. Yo recuerdo ser un adolescente, y mi papá me decía: mi hijo, tenga cuidado. También me daba correazos, también me hablaba duro, pero yo era un necio y quería desobedecer y meter mi cabeza por donde no debía meterla. Y ahí estaba yo, no quería estudiar, no quería hacer nada. Cuando terminé mi tercer noveno, se los cuento, no me enorgullece eso, solo se los estoy diciendo, y lo perdí. Mi papá me dijo: yo no le vuelvo a pagar estudio. El día que quiera estudiar, usted mismo se lo va a pagar. Así me dijo mi papá. Entonces yo le dije: bueno, pues al fin y al cabo no me gusta el estudio. O sea, yo pensaba que me estaba haciendo un favor. O sea, como, bueno, y sí, de hecho me lo hizo. Pues yo pensaba que no ir a estudiar, ya eso era lo mejor. Entonces me dijo mi papá: ahora usted va a tener que trabajar. Si usted quiere esa vida, pues entonces va a tener que trabajar. Y yo me fui a trabajar. Cuando salí a buscar trabajo, no me daban trabajo tan fácil. Entonces me tocó ponerme a trabajar en construcción, ¿sí? En la rusa, como lo llaman. Y ay, Dios mío, eso sí que es duro. Cargando bultos, echando pala, mis manos eran llenas de callos, ampollas, así. Terminaba muy agotado y comenzó esa pasión por la música. Bueno, yo tenía la pasión de la música desde niño. Entonces yo era empírico, tocaba batería, saxofón, y estaba empezando a tocar guitarra. Tenía 17, 18 años y me apasionó tanto la guitarra, y tenía un don especial para eso, que los que me rodeaban me decían: oye, ¿tú cómo tienes ese talento? Yo escuchaba solo con el oído, sacaba las canciones. Pero dije: no, yo necesito aprender más. Entonces fui a averiguar qué necesito para volverme un super guitarrista, y resulta que para poder estudiar guitarra profesionalmente necesitaba tener un bachillerato, y no lo tenía. Entonces yo, qué pereza, hombre. ¿Para qué ese bachillerato? No sirve para nada. Pero pues resulta que sí. Entonces yo me fui a estudiar en las noches en un instituto de esos donde se valida eso, y era semestralizado. Yo dije: bueno, ya hice 3 novenos, lo hago y eso lo paso, una porque me lo sé de memoria, y luego hago 10º y luego hago 11 y ya termino. Pero no, resulta que no era tan fácil, porque yo salía de trabajar y llegaba a las clases de la nocturna y el cansancio me ganaba. Yo estaba tan cansado que me quedaba dormido en las clases, y yo: Dios mío, ayúdame. Y era un esfuerzo muy duro. Ahí comencé a entender que cuando tuve la oportunidad de estudiar, que todo estaba fácil porque mi papá se encargaba de todo. Si lo hubiera hecho, pues todo hubiera sido mejor. Ahora me tocaba más duro, ahora me tocaba a mí y ser autónomo de mis cosas. Pero aún así comencé a sacar adelante eso. Entonces cogía las enciclopedias de mi casa, me las llevaba a mi cuarto y me ponía a estudiar.
Y un poco de cosas innecesarias y ridículas de trigonometría y todo eso me puse a estudiarlas. Y yo decía, ¿esto para qué sirve en la vida? Pero me tocaba. Entonces me puse a estudiar, no mentira, eso está bien, para los que están en eso está bien. Me puse a estudiar que química, que el triángulo rectángulo, que todo eso. Y fui y presenté ante el ICFES el examen. Allá uno presentó un examen que si uno lo pasa le dan el cartón de bachillerato. ¿Sí sabían eso? Entonces lo presenté y me lo dieron. No, ese día para mí fue súper feliz. Le dije a mi hermano, vamos y me acompaña, que hoy es mi graduación. Llegamos y era una ventanita, una señora, ¿cómo es su nombre? Listo, tome. Y yo, ay Señor, gracias. Y se lo mostré a mi hermano, mire, soy bachiller. Y ese tampoco había hecho bachillerato. Entonces me abrazó y me felicitó y así fue mi grado de bachillerato. Las cosas también se pueden conseguir de la manera dura. Lo que pasa es que es duro. Tú puedes aprender por aflicción o puedes aprender por revelación. El consejo cuando lo recibes es para evitarte el sufrimiento. Pero bueno, al fin y al cabo lo conseguí y luego fui y presenté el ICFES, el que presentan todos los bachilleres, y me saqué un buen puntaje. Mi hermana, que fue la nerd de la casa toda la vida, que siempre ganaba los mejores lugares, siempre tenía las mejores notas, yo le gané en el ICFES, imagínense. Entonces fui y se lo restregué como pude. Le dije, mire. Claro, era como un acontecimiento, ¿no? Este muchacho, ¿cómo pudo hacer eso? Para poder continuar con mis sueños. Y luego con música, luego ya comencé a trabajar en la música y la cosa cambió para mí. Todo comenzó a mejorar, pero costó muchísimo más. Si yo hubiera recibido el consejo cuando estaba joven, me hubiera evitado muchos problemas. Seguro que hasta mi papá me hubiera ayudado para poder estudiar en la universidad y hacer muchos de esos planes que tenía en mi corazón. Pero por no recibir el consejo, por no escuchar lo que ellos me decían, pues me hice la vida más difícil. Y ese es el punto. A veces nosotros nos hacemos la vida mucho más difícil simplemente por no escuchar el consejo. Si el Señor te está aconsejando, escúchalo. Dios es bueno. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:10. Bueno, versículo 3 estábamos leyendo, dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque esto es tu vida. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice la palabra, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Cada uno es derecho en su propia opinión, piensa que va bien, pero el que obedece el consejo es sabio. Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice la palabra, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Los avisados, los que escucharon el consejo, los que saben qué es mejor y qué no está bien hacer, ellos son los que tienen la sabiduría. O sea, la sabiduría está en escuchar el consejo. Ustedes son muy sabios. Amén, somos personas sabias, creemos, escuchamos la voz de Dios, la obedecemos y eso nos asegurará un mejor camino. Yo pienso al día de hoy cómo Dios ha sido de bueno conmigo y cómo me ha traído hasta aquí. Yo le doy la gloria a mi Señor. Un día decidí comenzar a obedecer ese consejo, comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios y no a mi manera, y todo cambió. Ver hoy el hogar que tengo, la esposa que tengo, ver los hijos que tengo, saber que hoy soy el pastor de esta iglesia, en serio eso es una bendición de Dios. Y me asombra ver cómo Dios puede usar una persona tan ordinaria como yo y poder traerme y hacer que pueda llevar la palabra a personas que quieren escuchar su voz. Eso es algo muy bonito. Dios es bueno y Dios puede de lo vil y menospreciado levantar personas para su servicio y para avergonzar la sabiduría de los hombres. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Es simple escuchar el consejo, obedecerlo y caminar en esto. En Salmos capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Mira que cuando tú te sometes al consejo de Dios y lo aceptas, Dios te va a seguir enseñando incluso cuando tú estás durmiendo. Tú puedes ir a la cama tranquilo y mientras duermes el Espíritu Santo te seguirá enseñando cosas. Tener un maestro de cabecera todo el tiempo, eso es un regalo, ¿no creen? Es una bendición. Por eso antes de dormir, en vez de mirar la novela, ponte a escudriñar las Escrituras.
medita en la Escritura, haz que tu mente quede programada ahí y tú dormirás y el Señor te seguirá enseñando. Dice también en Salmos capítulo 32 versículo 8, Dios te dice así: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. De pronto dices, no, es que yo soy como cerradito, como brutico. No, Dios dice, te haré entender. Yo haré que tú entiendas como sea, yo haré que tú entiendas, pero dispón tu corazón. Te enseñaré el camino que debes andar. Es más, así, estaré así. Sobre ti fijaré mis ojos. No te dejaré, estaré pendiente de cada paso que des. Lo único que quiero es que cuentes conmigo y no hagas planes solo. No hagas tus planes solo, porque cuando tú haces tus planes solo, tú puedes fracasar. Tenme en cuenta. Invócame, búscame, llámame, te dice el Señor. Escucha mi consejo y yo te haré entender. Te enseñaré el camino que tú debes andar. Yo fijaré mis ojos sobre ti y estaré muy pendiente de cada paso que das. En Salmos capítulo 73 versículo 24, mira este versículo tan precioso. Dice la palabra de Dios así: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y en esta tierra, yo lo que quiero es estar contigo, Señor. Tú me has guiado según tu consejo y después, cuando termine esta vida, me recibirás en gloria. Pero te voy a leer el capítulo en la traducción viviente, nueva traducción viviente, y quiero que le prestes mucha atención. Capítulo 73, versículo 1 de Salmos. Dice así: en verdad Dios es bueno con Israel. Y pon tu nombre ahí, porque en verdad Dios es bueno conmigo. Dios es bueno ¿con quién? Con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones, perdonen, así lo dice la Biblia, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Es la nueva traducción viviente, ¿no? Y se visten dice, y se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Sus palabras se pasean presurosamente por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Ahora escucha, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Ese es como el planteamiento de todo el capítulo, ¿cierto? O sea, traté de entender por qué los malos prosperan o aparentemente prosperan. Y dice, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el desatino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura
y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha y mira lo que dice el versículo 24. Me guías con tu consejo y me conduces en un destino glorioso. ¿A quien tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede faltarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Y sea el Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. En cuanto a mí, yo no sé en cuanto a ti, en cuanto a mí, es bueno acercarme a Dios, es bueno escuchar su consejo. En cuanto a mi vida, ya tomé mi decisión, y es escuchar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Tú puedes consultarlo y puedes seguir justamente por el camino que el Señor te va a marcar. Hay muchas personas aquí que Dios ha puesto sueños en su corazón, que ha puesto proyectos para hacer empresa, para hacer trabajos, y gloria a Dios por eso. Pero mi consejo es: asesórate bien, escucha la voz de Dios, sé guiado por el Espíritu Santo, habla con personas que sepan lo que tú no sabes. Conceptualízate, lee, estudia. Todo lo que inviertas en estudio jamás será perdido, ni tiempo ni dinero. Eso será muy bueno para ti. Entonces aprende, crece, deja que el Señor enriquezca tu sabiduría y ve por lo que el Señor te dijo que hagas, porque será algo muy grande que no solo te bendecirá a ti, sino a muchas personas sobre esta tierra. Recibe el consejo. Ponte sobre tus pies, por favor. Dice la palabra de Dios: esto es tu vida. Retén el consejo, aleluya. El consejo del Señor. Queremos más de su Espíritu Santo. Él nos da espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de consejo. Él nos enseña todos los días. Tú puedes invocarlo en cualquier situación y el Señor te mostrará qué debes hacer. Aleluya. He visto a Dios obrar y me gusta mucho ver cuando Dios obra en las vidas de ustedes, porque he visto personas llegar muy quebrantadas a Dios y ahora bendecidos, prosperados, creciendo. Cada vez estoy más seguro que la palabra de Dios es la verdad. Cada vez de verdad estoy más convencido de que la palabra de Dios es lo único que puede sacar a alguien del hueco donde él mismo se metió. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poder. El Señor te levantará y el Señor te dará una nueva oportunidad. ¿Tú quieres recibir el consejo de Dios? Déjame hacer una oración por ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú conoces cada corazón, Señor. Tú sabes lo que hay ahí guardado, los planes, los propósitos, Señor. Pero sé también, Padre, que tú tienes un diseño y que cada uno de mis hermanos necesita conocer ese diseño. Que ellos tengan la iniciativa de buscarte, de invocar tu nombre, Señor, de buscar en tu palabra todo lo concerniente a eso que van a hacer. Y tú sé que les guiarás y les mostrarás las sendas de la vida, Señor. Tú les hablarás y les harás fructificar. Dale la sabiduría para cuidar sus semillas y sembrarlas en la tierra indicada. Dale la sabiduría para recoger sus cosechas, Señor, y cuidar de sus cosechas en el nombre de Jesús. De multiplicar y multiplicar y nunca parar de hacerlo hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús, oro, Señor, porque sé que vienen tiempos buenos para tu iglesia. Este es el año del favor de Dios, Padre. Así tú nos lo hablaste en el nombre de Jesús. Guía a mis hermanos, muéstrales, Señor, rodéales de personas buenas. Que ellos tengan la capacidad de alejarse de esas personas que les destruyen, de esas personas que les quitan, que les hacen daño, y que puedan concentrarse en el llamado que les hiciste. Te lo pido en el nombre de Jesús.
para que cada persona, Señor, aquí sea prosperada, bendecida en todas las áreas de su vida, Señor. Llénales de tu sabiduría, que el consejo que tú les des siempre sea oportuno, siempre sea antes de cometer cualquier error, Señor, para que ellos puedan medirse y puedan calcular y ser muy buenos administradores con todo lo que tú les das. En tus manos están. Ellos son tus hijos, ellos son tu iglesia. Ellos vienen a congregarse porque es importante escuchar tu voz, Señor. Para nosotros eso es una bendición y seremos siempre muy agradecidos contigo, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Y veremos tu bondad en esta tierra, aquí en la tierra de los vivientes, Señor. Veremos tu gracia, tu abundancia y tu prosperidad. Y esta, Señor, esta iglesia siempre estará victoriosa. Yo creo en el nombre de Jesús que somos una iglesia triunfante, una iglesia bendecida, una iglesia enseñable, una iglesia dócil a tu voz, humilde a tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque somos victoriosos en ti, y te doy la gloria por siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.